Para muchos de nosotros es muy difícil superar cierto tipo de tradiciones y tenemos la tendencia a hacer una lectura del mundo presente con la nostalgia, con el dolor y a veces con la desazón, que las cosas no son como antes. El Señor se encuentra también con esta apreciación, sobre todo cuando ha habido rituales que no se observan o cuando ese desempeño litúrgico no corresponde a lo que nosotros estábamos acostumbrados. A esto le damos un gran peso, aún en la dimensión espiritual. De hecho, hay realidades que vivimos dentro de la Iglesia que no son tradiciones, son una vivencia única e irrepetible, que tiene el mismo significado y que nosotros no podemos alterar, porque no es nuestra. Sin embargo, hay muchas otras realidades que no son así, provenientes de Dios, ni tienen toda esa trascendencia. Tienen que adaptarse a nuestros tiempos y deben ser utilizadas de acuerdo a la conveniencia y a las posibilidades. Solo que el pensamiento farisaico tiene ese defecto, que inmediatamente emana un juicio y se distancia. Se creen ellos mejores porque han observado y porque ponen en práctica. Pero el Señor nos recuerda que muchos de nosotros vamos siendo influenciados por corrientes nuevas, por pensamientos muy actuales, y a veces hasta con pensamientos antiguos pero llenos de nostalgia, ya que tampoco en el tiempo anterior se vivía en la dimensión justa y correcta. Por eso ahora, el señalamiento que se hace a los seguidores del Señor puede ayudarnos a comprender y puede ayudarnos a clarificar en qué es que yo creo y cómo vivo yo de día en día la palabra del Señor. Pues ya nos damos cuenta que lavarnos las manos puede tener mucho valor, puede tener mucho significado. Sin embargo, el mandamiento del Señor de no juzguéis y no seréis juzgados está por encima, ya que una acción puede quedar sencillamente en la superficie, como es dejar que el agua y el jabón quiten de nosotros la suciedad. Pero tenemos que adentrarnos para purificar nuestra mente, para purificar nuestros sentimientos y emociones, para purificar y tener siempre al descubierto nuestros sentidos, a fin que ellos puedan dar razón de nuestro bienestar y pueden ayudarnos a crecer de día en día. El Señor señala, esta gente sencillamente se dejan llevar por elementos de la vida pasajera. Estas criaturas no han podido hacer una profundización de mi palabra y ni siquiera quieren vivir la intimidad conmigo. Son fáciles de expresión, pero abandonan el mandamiento. El Señor de pronto nos coloca ahora frente a ciertas experiencias y tradiciones hermosas, como aquella de tener siempre un puesto listo en la mesa para el que pudiera llegar, como el ser capaces de saludar, de dar las gracias, como el saber transmitir una razón, el poder pedir con humildad, el saber agradecer. Esas tradiciones las hemos perdido y ahora a muchos les parece que tenemos obligaciones con ellos. A muchos les parece que ya no tengamos que acoger a nadie porque nuestro espacio es demasiado privado, es demasiado pequeño, porque al decir del mundo no hay cama para tanta gente, porque nuestros corazones se han empequeñecido demasiado, nos hemos reducido en esta condición humana. Y el Señor sabe que hay muchas doctrinas de este mundo que han ido opacando la palabra del Señor. De hecho, ya no hablamos de Cristo Jesús, sino que hablamos de cristologías. No hablamos de Dios Padre, hablamos de teologías, formas de concebirlo, diálogos acerca de Él. No hablamos de una manera de ser cristianos, hablamos de muchas posibilidades, aún considerándonos cristianos los que no nos nutrimos con el cuerpo y la sangre del Señor.
olvidando que el Señor nos ha dicho sencillamente que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. No nos podemos sentir nosotros así tan tranquilos, porque en nuestra mente a veces hacemos algún tipo de elucubraciones con pensamientos o ideas para apaciguar nuestra conciencia. El mandamiento del Señor sigue vigente y pide que sea puesto en práctica en todas sus dimensiones. Esto nos hace responsables de transformación, de cambio, de conversión a todos, en la manera en que vivamos nuestra relación con Dios y en la manera en que permanezcamos en esta tierra. Que el Señor nos ayude a honrarlo con el corazón y que nos permita conservar la sana doctrina que es la que Él mismo nos ha transmitido.